México ocupa el segundo lugar en ataques y espionaje a usuarios de telefonía móvil en América Latina. Cada día miles de hackers se infiltran en dispositivos móviles personales. Estos ataques crecen a diario de manera exponencial. En el Valle de México se han detectado más de 21 antenas espías activas. Nuestros celulares y las aplicaciones que usamos no garantizan la protección de nuestra información. En solo estos segundos han ocurrido más de 10.000 ciberataques. Nuestras comunicaciones e información están en riesgo extremo. Ante esta situación, llega a México Caimera, empresa israelí líder en alta tecnología de encriptación móvil grado militar. La plataforma de Caimera ha sido adoptada globalmente por gobiernos, empresas y profesionales para protegerse de todas las amenazas de seguridad en sus comunicaciones y dispositivos móviles. Caimera ofrece dos soluciones. CipherPort, smartphone blindado con encriptación grado militar basado en el sistema operativo de Caimera, que ofrece protección total contra todas las amenazas móviles. Mide en tiempo real la postura de seguridad y el nivel de riesgo del equipo, además de alertarte cuando el equipo está bajo ataque. El nivel más alto de seguridad en un solo dispositivo móvil. Y CipherBond, una aplicación con la cual podrás comunicarte de manera segura, con la máxima privacidad y protección contra intercepciones, la cual ofrece enlaces de voz, envío de mensajes y transferencia de archivos. Toda la información que compartas dentro de la aplicación queda completamente blindada contra cualquier amenaza. Disponible para iPhone y Android. En Caimera estamos cambiando la seguridad en la comunicación móvil alrededor del mundo. Estamos aquí para asegurarnos que tu comunicación e información no caigan en malas manos. ¿Cuánto vale para ti lo que hablas y compartes? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. A la Hola. orden, licenciada Buenas tardes. Verónica Serna. Adelante, capitán, cuando gusta iniciar. Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia, que realmente lo que quiero es que sea una charla entre amigos hablando de un tema de clase mundial, un tema de actualidad que es precisamente la ciberseguridad. Y bueno, pues quiero comentarles en relación a todos estos procesos, sobre todo los procesos comerciales que datan del siglo XVI, siglo XVII, en donde estas primeras conquistas de lo que pasaba al otro lado del mundo con la famosa globalización de aquella época, que simple y sencillamente se trataba de un comercio que, si bien no era electrónico, era un comercio transnacional que ocurría entre Europa, América y Asia, en lo que era la denominada la nao de China, o el galeón de Manila. Ahí se dieron las primeras transacciones de comercio, en donde precisamente México fue uno de los países participantes, y por ende nuestra economía en aquel entonces, utilizando la plata, utilizando el oro, con nuestras grandes minas, pues pudieron surtir de las especias también que se traían, las telas y todo lo que se traía de lo que se llamaba la China, que realmente eran estos países asiáticos. Posteriormente, con la revolución industrial en el siglo XVIII, las cosas cambiaron, y por supuesto que había otros temas de interés. Ya no eran las especias, ya no eran los telares o las vasijas, sino era precisamente parte de la industria manufacturera, a través de estos grandes navíos que con carbón podían transformar estos comercios en comercios, en vez de ser locales, ya eran comercios de clase mundial. Posteriormente, la fiebre del oro, y pues entrados al siglo XX, todo lo que constituyó, como ustedes saben, este gran comercio
del alcohol, y más adelante el comercio del tabaco, estas grandes mafias que ocupaban los lugares más importantes comerciales, pues creo que tuvieron auge ahí. Después vienen los años 60, con todo el tema de la revolución, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, con aquellos aspectos de la información que se trataba en aquel entonces era la parte nuclear, y vienen los energéticos, ahí salieron las grandes compañías petroleras, que fueron los que se enriquecieron durante el siglo XX. Y bueno, pues a finales del siglo XX nos tocó vivir estos cambios transformacionales después de la Guerra Fría, en donde la caída del muro de Berlín, la perestroika, nos empezamos a conocer este mundo más comercializado y aquello que se le llamó la aldea global, que data de los años 60 aproximadamente. Toda esta industria se viene transformando en esos países, como ustedes saben, China, Rusia, de ser países comunistas, socialistas, pues se van también capitalizando, se van convirtiendo en países muy comerciantes hacia afuera, aunque sabemos que hacia adentro, pues hay una obligatoriedad para poder contener a tantos millones de habitantes en países de este tipo, de mantener esa consolidación de sus clases sociales, pero sin duda hacia afuera son países sumamente comerciantes, como también lo fue y lo ha sido y lo seguirá siendo seguramente Estados Unidos en esta guerra que se tiene con China por el dominio del comercio. El comercio cambia de tener estos grandes imperios como lo fue pues los griegos, los árabes, los españoles, los italianos, por supuesto, en aquellos grandes navíos de Américo Vespucio, de Juan Sebastián Elcano, aquellas salidas de Juan Jofre de Loaiza, y ahora lo que conocemos con este comercio electrónico del siglo XXI, hay cambios transformacionales. Ahí estas grandes potencias y bloques mundiales, Rusia, China, aliados de Corea del Norte y por supuesto Estados Unidos y los países de la Comunidad Europea. Y bueno, pues este cambio transformacional de los combustibles, gas, de la parte energética, pues se va transformando en otro tipo de industrias que ahora pues las conocemos como industrias de las TES, ¿no? Que corresponde una de ellas al turismo, otra de ellas corresponde al transporte, a las tecnologías y por supuesto las telecomunicaciones. Entonces estos grandes bloques, como lo es el turismo, pues hoy requiere para que podamos tener una posibilidad de hacernos de un viaje en avión, de un crucero. Necesitamos de una agencia de viajes y hoy lo utilizamos, esta herramienta, a través de nuestro smartphone. Ahí el turismo ha venido ganando pues mucha participación en las grandes economías y bueno, van desplazando a estas economías como son las manufactureras, las fábricas en general, la industria automotriz, aunque crece, que también es uno de los rubros importantes, este crecimiento, pues se viene dando paralelo con las tecnologías y las telecomunicaciones. Conociendo las tecnologías, pues como todos los dispositivos electrónicos que conocemos como computadoras, smartphones, iPad, iPod, en fin, hay millones de dispositivos en el mundo. Seguramente hay hogares que no tienen un refrigerador, una lavadora, pero sí, seguramente tienen un televisor y tienen un smartphone. Y todas las telecomunicaciones, pues es el software que se requiere como carrier que vayan impulsando estas industrias para que a través de la telemetría, de la domótica, de la industria satelital, pues se pueda tener esa información en tiempo real, casi de inmediato, desde un punto del planeta a otro. Así que estos 4 grandes rubros, turismo, transporte, tecnologías y telecomunicaciones, pues son los que están dotando hoy al mundo de ese desarrollo, pero aparte tiene una connotación importantísima que es la velocidad con que se dan estos fenómenos.
vimos que este tema de aldea global pues tardó prácticamente 50 años. Vimos que este tema de la industria comercial, de los grandes navíos que transportaban estas mercancías con sus mercaderes, pues eran de meses y duró prácticamente 3 siglos. Y No, ahora vemos que en los últimos 86. 40 años la transformación ha sido vertiginosa. Ha sido muy aspiracional porque también tenemos de manera muy inmediata esa capacidad de conocer qué es lo que está pasando al otro lado del mundo, de conocer de manera pronta, expedita, no siempre real, porque existen los fake news que no nos dan información real, pero que generan motivaciones. Hoy hay una gran necesidad en el mundo actual con el tema de la pandemia de un mayor porcentaje de cibernautas. Datos que nos arrojan, por ejemplo, es que el 10% de los cibernautas ahora son niños menores de 12 años. Imaginémonos que ahora un niño pueda hacer inclusive una transacción bancaria, no nada más el llevar a cabo una clase de manera virtual, sino que también puede hacer una llamada telefónica, mandar un correo o ¿por qué no?, hacer un comercio electrónico. Entonces, un 10% de cibernautas son niños menores de 12 años, que además su nivel de criterio que puedan ocupar para tener estándares, es tener protocolos, pues son casi menores. Y lo mismo pasa con los adultos mayores, porque necesitan ellos hacer transacciones bancarias, necesitan ellos estar informados, necesitan cobrar la pensión, pagar una renta o simplemente pedir un alimento vía alguna de estas compañías que Rappi, Uber, Didi y demás, para que les puedan llevar alimentos a sus domicilios. Hoy, la gran mayoría de todas las operaciones se hacen precisamente a través de estos medios electrónicos y ahí hay un gran porcentaje, hablamos de una octava parte de la población mundial haciendo esto. Entonces, ese gran comercio mundial, pues ahora está presente en las telecomunicaciones, ¿no? Ahora es un comercio que no lo vemos, es un comercio intuitivo en de alguna forma, porque conoce nuestros hábitos de consumo. Ahí podemos ver de qué manera se va facilitando todos estos procesos y entonces así como en los años 30 la industria del alcohol y luego la industria del tabaco vino a generar una producción masiva de el comercio a nivel mundial, pues hoy se requiere precisamente de las telecomunicaciones. La que sigue, por favor, de las telecomunicaciones para que estos grandes corporativos puedan ser los vehículos que vayan transformando las finanzas, no solo de los países en general, sino también van amalgamando estas finanzas en grandes consorcios que se convierten en monopolios. Y entonces este concepto de aldea global en donde no nos podemos salir, pues encontramos a estas telecomunicaciones que forman parte hoy día de este gran desarrollo. Llámese prensa, radio, televisión. Hoy los medios digitales han venido a desplazar esa televisión que conocíamos nosotros de los programas ya bien definidos. Pues hoy un youtuber puede tener más seguidores que aquellos que hicieron una carrera artística durante años presentándose en los programas televisivos. No hace falta más que tener un canal de YouTube, no hace falta más que sacar algún comercial y poderlo utilizar de manera virtual para generar adeptos. Y esto va cambiando y va transformando a las generaciones y es ahí donde tenemos este gran compromiso. Es por ello que hay muchos países que dentro de este proceso de aldea global se han convertido en indicadores de mano de obra de productores de estos chips, de estos plásticos que se ocupan para la manufactura de los teléfonos, de las computadoras, de los sistemas en general. Y bueno, países que han venido desarrollándose como Chipre, como Pakistán, como la India, con esta mano de obra. Y los países como Rusia, como Estados Unidos, China, la misma Corea del Sur, bueno, pues se
se aprovechan también de este desarrollo y en esta carrera, no tan solo armamentística, sino también comercial, pues viene a dotarse de mucha infraestructura. Y el otro bloque, los países árabes, con su combustible, con su gas, con sus hidrocarburos, pues algo van a tener que empezar a transformar. Están trabajando muy de cerca también con toda la industria de las comunicaciones, porque si no estos combustibles fósiles que tienen hoy un valor adquisitivo a nivel mundial, pues van a terminar quedando en la obsolescencia. Hoy conocemos que se tienen, por ejemplo, ya vehículos que simplemente pueden ser utilizados con todas las energías limpias, carros eléctricos y todo el desarrollo de las energías limpias. Pues imaginémonos dónde va a quedar toda esta industria de la transformación, que quedaría en un segundo plano. Y bueno, pues es así, ¿no? Como esta industria de la globalización después de los años 80, hoy tenemos una idea de lo que podemos desarrollar para bien, pero también para mal, ¿no? Es ahí donde vienen otros temas, no siempre adecuados, pero necesarios, como son los drones que vienen a sustituir a las tripulaciones. Un dron puede identificar no nada más video, sino también audio, puede tener identificadores, por ejemplo, con sistemas de medición de temperatura, de humedad, de presión atmosférica, intensidad de vientos, y los tenemos que ocupar en estas nuevas tecnologías, los vehículos eléctricos, los robots, los smartphones, y todo aquello que pensábamos que era una inteligencia artificial de otra dimensión y de otra época, pues ya nos tocó vivirla. Y es ahí donde tenemos que poner mucha atención, porque también, la que sigue, por favor, se va desarrollando aspectos no nada más para bien, sino también para mal, con los temas de pornografía infantil, con los temas de trata de personas, el trata de niños. Países como Bangladesh, Tailandia, Camboya, Laos, todos estos países asiáticos y por supuesto México está dentro de los primeros lugares de pornografía infantil a través de estas redes que se van gestando a través de la internet. Y bueno, esta nueva normalidad que le llamamos, pues también ha traído cosas buenas y malas. Sabemos que el tema de home office, el tema de este empleo a través de los medios electrónicos, pues tiene también su connotación. Se han incrementado, pero de manera exponencial, todos estos delitos, porque la base de datos la tienes en una computadora, en una laptop que tienes en tu casa, y esta base de datos puede ser simplemente utilizada para que hagas un comercio electrónico, das un número de cuenta diferente a la de tu empresa o le pones una foto de perfil de un tercero y ahí va cayendo muchísima información y terminan siendo fraudes electrónicos, pero fraudes y en muchas de las ocasiones pues por tus propios colaboradores, los propios empleados. En esta nueva dimensión digital de este siglo XXI, pues hay una sociedad que ha cambiado de aquellas emociones que antes eran físicas, kinestésicas, pues se han convertido en emociones electrónicas, desde la búsqueda de la pareja, la búsqueda de empleos, la formación de grupos de interés para que vayas encontrando a aquellos que se parecen a ti, para los coleccionistas, para los que quieran comprar algún producto, pues sabemos que se requieren de grupos de interés. Estos grupos de interés van haciendo las ahora tribus digitales y es ahí donde necesitamos conocer estos hábitos. Se van formando hábitos de consumo electrónico y se pueden ir clasificando. Si tú estás dentro de una comunidad que te gustan los animales o eres protector de los animales o te gustan los perros, pero también te gustan los libros o te gustan los autos o el maquillaje o la ropa, o simplemente saber que en esos hábitos de consumo poder identificar por qué línea aérea viajas, en qué hotel te hospedas, cuáles son tus hábitos de compra digital a través de tus transferencias electrónicas, transferencias bancarias. Ahí tenemos ya perfiles. La que sigue, por favor. Y en estos perfiles, pues se van gestando unas ideas muy claras de lo que es la persona. Ahora, por ejemplo, en los procesos de recursos humanos, pues imaginémonos que así como le pedimos el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, el INE, pues ahora hay que preguntar también, oye, ¿cuáles son tus hábitos de consumo? ¿Qué páginas web son las que
más te interesan, tus redes sociales, cómo estás en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, todas estas redes sociales ahora forman parte de esa historia del ser humano, tanto personal como profesional. Y para que tengamos una idea mucho más clara, pues tan solo aquí en México, en nuestro país, hay 180 millones de dispositivos. O sea, hay más dispositivos electrónicos que habitantes. Pero en 4 años, en el 2025, se cree que vamos a tener 300 millones, o sea, una cuarta parte de la población prácticamente va a tener de 3 o 4 dispositivos, ¿no? Ahorita hay 1.2, 1.3, pero va a ser el 70% más de la población que de manera inmediata y además voluntaria y además obligatoria, que las clases se hacen virtuales, las transferencias bancarias se hacen virtuales, pues se requieren de estos dispositivos electrónicos y o los tienes si tienes acceso a internet, o de plano te quedas sin la información y te quedas sin poder participar en un mundo socialmente digitalizado. La que sigue, por favor. Y así es como pinta nuestro país. En el caso de las operaciones más utilizadas, tenemos que las promociones comerciales casi son el 36% de lo que está en la industria del Internet, y el 22.1% son compras en línea, y tuvo un incremento exponencial con la pandemia, y las operaciones bancarias casi un 17%, lo que nos lleva a pensar que, bueno, pues prácticamente una de cada 5 operaciones las tienes que hacer de manera electrónica. Poco a poco, si nos damos cuenta, pues dejamos de ir al banco, las cajas de los bancos están vacías, o te pasan al cajero automático, que prácticamente es una computadora que tiene tu clave interbancaria y tiene todos tus datos, y a partir de ahí van registrando tus operaciones, consulta de saldos, movimientos y demás, pero hoy los puedes hacer desde tu computadora, aunque estés del otro lado del mundo, y para eso necesitas con una conexión a internet de cualquier otra red que te dé la señal, y ahí va quedando en esa nube toda la información. Entonces la pandemia vino a acelerar todos estos procesos que, si bien ya estaban, pues simplemente fue exponerlos a lo mejor 10 años antes, pero a final de cuentas expuestos, ¿no? Y pues se sumaron, ¿no? En estos 18 meses, nada más y nada menos que 3.5 millones de nuevos usuarios de Internet, tan solo en nuestro país. En una población de casi 130 millones de habitantes, pues andamos en más de los 80 millones de usuarios de Internet, y casi 100 millones de dispositivos móviles, ¿no? Para que tengamos una idea, en esta línea de tiempo, tenemos desde el año 2012, pues un mercado, un comercio electrónico que creció casi en un 300%, cuando antes se pensaba que el comercio electrónico pues era solamente entre las grandes empresas, entre estos grandes corporativos para hacer transacciones, y pues hoy un niño menor de 18 años, alguien que ni siquiera es mayor de edad, puede estar haciendo una transacción prácticamente sin ninguna restricción, sin ningún límite, sin ningún candado. Así que muchos procesos contractuales pues se van perdiendo con la misma dimensión de la necesidad de hacer operaciones electrónicas. Hoy puedes abrir una cuenta para un menor de edad, cuando a lo mejor hace 10 años se necesitaba de un tutor, se necesitaba de una carta, se necesitaba de un poder, de una albacea, y todos estos conceptos, inclusive hasta los testamentarios, pues ya fueron quedando en la obsolescencia. Aquí en México el comercio electrónico, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, el 5% del Producto Interno Bruto tiene que ver con estas transacciones electrónicas. O sea, cada vez están generándose más dinero electrónico, y eso es lo que está registrado, vamos a llamarlo de manera oficial, pero ¿cuánto no se hace de forma clandestina en los mercados negros, sabiendo que la gran mayoría de la producción financiera, económica de nuestro país es en el comercio, tanto de giros negros como en todo el comercio que no es un comercio formal, lo cual es muy apetitoso para las mafias, es muy apetitoso tan solo para aquel comerciante que no va a declarar a través de un sistema tributario sus operaciones financieras. Entonces esto va haciendo que
se vayan encontrando estos recovecos, porque también la parte legal está completamente abierta. Esa parte legal no hay una integración en nuestra legislación, ni siquiera hay mucho tampoco en la legislación mundial en cuanto a la parte de comercio electrónico con los temas de ciberseguridad, lo cual es pues muy propenso a que se hagan operaciones sin ningún registro y simplemente pues vamos declarando solamente lo que oficialmente esté. Entonces, en esta proyección, la Asociación de Internet MX en el 2019 revela que este comercio electrónico alcanzó en México la cifra de 491.25 mil millones de pesos. Esto en porcentaje obtuvo un incremento del 22% respecto al año 2018. Entonces, pues, nos damos una idea, ¿no? De cuántas transacciones se hacen de manera oficial, pero cuánto no se hace de manera informal. El tema de las remesas, el tema de las compras en línea. Hoy un ciudadano, sin tener un registro patronal, sin tener un registro ante nuestras instancias gubernamentales, puede tener un comercio informal ganando muchísimo más en utilidades con una rentabilidad superior porque no está haciendo una declaración. Y, por ejemplo, el Índice Global de Ciberseguridad establecieron 5 indicadores para su control. Dijeron, bueno, con todo este comercio informal necesitamos empezar a controlar y establecieron 5 indicadores. El indicador legal, en donde se va a tener que identificar cuáles son estos contratos de ciberseguridad que aparecen en letras muy pequeñitas. Tú compras una app, tú le haces un registro, por ejemplo, un servicio para pago de luz, agua, o un sistema de internet o televisión, pues simplemente tú le estás dando tus privilegios a una institución financiera. Entonces ahí aparecen letras chiquitas, o tú compras una app o compras cualquier tema de carácter electrónico, aparecen procesos legales. Y dijeron, bueno, vamos a empezar a establecer. La realidad es que casi nadie los lee. Dice, ¿acepta usted? Sí. ¿Le permite al usuario poder hacer uso de su información? Sí. Con tal de tener esa app o con tal de tener esa plataforma o meterse o bajar una canción o una película de Netflix, ¿no? El siguiente fue el tema técnico. Vamos a ver cómo podemos integrar todos estos sistemas operativos que conocemos. Bueno, pues estos grandes consorcios como lo ha sido Microsoft y lo ha sido Apple, y Linux y demás, bueno, pues son los que se han llevado, ¿no? En estas grandes compañías como LG, como Samsung, como General Electric, Hewlett Packard y demás. Todo este contexto comercial, pues han estado en estos grandes monopolios y fueron, ¿no? A partir de los años 80, 90, pues las más importantes y siguen siendo las más importantes, ¿no? Hoy sabemos que hay otras, sobre todo en la parte de Asia, que han desarrollado este tipo de equipos, tanto hardware como software, ¿no? Ahí tenemos a grandes compañías de telecomunicaciones como AT&T, Verizon, Orange, América Mobile y demás, que van teniendo toda la parte de estos sistemas ya muy bien estructurados, porque se requiere de este hardware y de este software que apunten en las telecomunicaciones, en las TICs en general, corresponde a la parte de información, a las IoT, a la Big Data. Y el tercero tiene que ver con temas organizacionales, el cuarto las capacidades y el quinto la cooperación. Aquí hay un dato interesante. México ocupó en aquel entonces el lugar número 63 de 194 países en temas de ciberseguridad. Hoy andamos en el 65 lugar, lamentablemente, pero pues también tiene que ver con otros aspectos que suceden aquí en nuestro país. Por ejemplo, en el año 2019 estábamos en el lugar número 137 de corrupción. O sea, imagínense, el 138 era Zimbabue y el 139 era Zaire. Ahorita andamos en el lugar 124, en donde el 123 es Kirguistán y el 125 es Pakistán. O sea, allá andamos en niveles de corrupción. Por lo tanto, bueno, pues este tema de ciberseguridad, pues simplemente es un aspecto que sigue teniendo una línea con los temas de corrupción. Eso es lo que sucede aquí en nuestro país. Entonces, mientras no tengamos una legislación
sigamos siendo un país con procesos demasiado corruptos, pues difícilmente vamos a bajar de lugar, lamentablemente. Y todo el tema fraude financiero que se va gestando en este tipo de operaciones, pues la Conducef nos dice que 463 delitos se cometen cada hora en materia de comercio electrónico. Así que los que nos están escuchando, pues seguramente en su mayoría ya pasamos por este tipo de situaciones. El delito cibernético, extorsión, y de ahí se van con temas de secuestro, no nada más virtual, secuestro físico, pago de derecho de piso, y todo el tema de banca móvil, el hackeo de las cuentas bancarias, el sacarlos. Imaginémonos que instituciones como Banco de México, como estos grandes bancos como HSBC, como BBVA, como Scotiabank, y estos grandes bancos a nivel mundial, pues también fueron hackeados. El 91% de toda la banca financiera a nivel mundial ha sido y ha tenido ataques cibernéticos. Entre 2011 y 2018, para que tengamos un panorama general, se registraron más de 30 millones de reclamaciones bancarias. Y el pico más alto sucedió en el año 2018, donde hubo 3.5 millones. Pero ahorita, con todo el tema de la pandemia, que la gente está en su casa, pues el robo a casa habitación, por supuesto que ha descendido, porque la gente pues está dentro de su casa. Y se ha incrementado todo el tema de robo digital, el tema de extorsión, pues derivado de que tenemos ahora comercio electrónico desde casa, tenemos home office, en donde los colaboradores están desde su casa, y todo lo hacemos ahora a través, incluyendo las capacitaciones virtuales, las reuniones lo hacemos desde casa. Entonces esto es un pues caldo de cultivo en donde los delincuentes, que no precisamente tienen que ser delincuentes que operen dentro de grandes mafias o delincuencia organizada, sino un delincuente común que se aproveche de poder penetrar a tus contraseñas, a tu clave interbancaria, o simplemente dejaste tu teléfono celular, pues te puede hacer extorsión telefónica o una amenaza por tus fotografías, o simplemente vaciarte tus cuentas bancarias, tanto las personales como las de la empresa. Bien, pues según el Instituto Nacional de Transparencia, hoy se pueden imponer multas hasta 250,000 UMAS, o sea, algo así como 27 millones de pesos, para empresas por fraude cibernético. Ahí se han aprovechado también muchas compañías, pues de no declarar muchas transacciones. Conocemos estos grandes escándalos corporativos, pero pues ya se está regulando y sí se puede hacer este tipo de multas, en donde no está permitido que muchas empresas escondan todas sus transacciones, pues aprovechándose de este tipo de operaciones fraudulentas, o maquillando prácticamente las operaciones, ¿no? La que sigue, por favor. Y bien, ¿qué tenemos en general? El ataque cibernético más grande que ha ocurrido, pues es el que le ocurrió a Yahoo. ¿Se acuerdan? Ahí vulneraron 3,000 millones de cuentas electrónicas. Hay quienes tienen 2, 3, 5 cuentas, más todas las cuentas electrónicas que tiene una empresa. Hoy una empresa, pues a todo su staff y a todo ese equipo técnico y el área de sistemas y el área comercial, ventas, todo el mundo tiene una cuenta de correo electrónico, ya sea personal o ya sea empresarial. Y más o menos, pues imagínense que este ataque cibernético dañó a 3,000 millones de cuentas, sacando datos bancarios, correos electrónicos, contraseñas, nombres de usuarios, fechas de nacimiento, firma digital. Con una firma digital y con una contraseña pueden vaciar las cuentas de cualquier corporación o de cualquier ama de casa o empresario. Y bueno, pues esto no es un tema menor. Cualquiera tiene hoy una cuenta empresarial y una cuenta personal, si no, no hay manera que te comuniques con el mundo exterior. Esa es una realidad. Bien, tenemos también, la que sigue por favor, el caso Google. Se infectaron 500,000 usuarios en el año 2018. No hay manera que no ingreses a Google, es el buscador pues más importante de clase mundial en esta parte, sobre todo en esta parte de Europa y América en general. Hay otros buscadores interesantes allá en Asia, sobre todo en China, y otros más ahí en el Medio Oriente, pero pues el que más tiene, el consorcio más importante es Google, ¿no? La que sigue.
Ahí el caso Uber en 2016 revelaron datos que se obtuvieron sobre todo en datos personales de clientes y de operadores del Uber, de 57 millones de personas, entre conductores, en donde se les sacó correos electrónicos y toda su vinculación. Aquí lo interesante es que esos 57 millones con una red de vínculos cibernéticos se convierten en varios cientos de millones, porque cada uno, imaginémonos cuántos contactos no tenemos, tanto en correo electrónico como en contactos telefónicos. Y ahí se va todo lo que tengamos en nuestro teléfono, todo se va a fotografías, se va a videos, se va a música, se va a hábitos de consumo, se van contactos, se van, pues prácticamente todo. Todo está en nuestro smartphone. Lo que sigue, por favor. El caso WannaCry, bueno, pues esto fue un secuestro informático y ahí infectaron 360,000 equipos en 180 países. Ahorita ya hay una restricción, hicieron algunos candados y prohibieron que este WannaCry volviera otra vez a operar, este gran virus que pues prácticamente botó a miles de computadoras, ¿se acuerdan de ese caso? Y tuvo pérdidas por cifras de más de $200 millones. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ahí son administradores, son archivos. Una computadora puede estar vinculada con otros miles de archivos. Entonces, todo lo que va generando estos ciberataques, pues hacen una combinación muy interesante porque, si bien es cierto, los delitos como es el tráfico de drogas, el tráfico de armas, no va a dejar de existir, pues ahora tiene una connotación de terrorismo cibernético a ese nivel, utilizando toda la industria de la de los cibernautas, del Internet. Los ataques de Space, el 17 de abril y el 8 de mayo del 2018, fueron 5 ataques a Banxico, y bueno, pues ahí todas las transacciones, sobre todo de Space, dando privilegios, dando movimientos, o conociendo estos movimientos de transacciones, pues simplemente fueron gestándose para que muchas empresas pudieran estar, si bien no fueron atacadas todas, porque cerca del 40% pudo recuperarse, muchas otras no se recuperaron y sí tuvieron operaciones de hackeo de dinero directamente de estas cuentas. Y esto lo reveló Banxico y pues imaginémonos ahora el gran problema que se metieron los bancos, porque pues ellos son quienes tienen pues nuestras claves interbancarias y nuestras cuentas, ¿no? Ahí pues lograron apoderarse de 400 millones de pesos. Según la Organización Internacional del Trabajo, derivado del COVID, pues este teletrabajo pasó también desafortunadamente a formar parte de los delitos, y el 70% de muchos de los delitos que se generaron en las compañías fueron a través del teletrabajo. De tal manera que hoy un colaborador que le das un teléfono celular, le das un correo corporativo, pues desde su casa puede estar mandando un catálogo de productos y servicios de tu empresa, puede estarse haciendo pasar por un alto ejecutivo, simplemente le dice, mire, a esta clave interbancaria, por favor, el servicio que le acabamos de dar o el producto que le acabamos de enviar, pues deposíteme. ¿Y saben cuándo van a volver a rastrearlo? Pues hasta que se dé cuenta, ¿no? En ese corte de caja que hacen cada mes o cuando manden el estado de resultados, y entonces ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor tus finanzas, en tus detalles de movimientos electrónicos, si es que lo pides, pues ahí te vas a dar cuenta que pues no llegó ese recurso. Entonces, pues estamos ante una situación sumamente grave. Lo mismo con pago a proveedores. Cualquier empleado del proveedor te puede decir, oiga, pues le hablamos de esta compañía donde usted solicitó este servicio y por favor quiero que nos deposite a este número de cuenta, y seguro lo vas a hacer. O sea, todos hemos pasado por este tipo de situaciones y ahí el 70% de estos fraudes hoy son con el teletrabajo. Bien, pues tenemos el IoT y la Big Data. No podemos dejar de trabajar con ellos. Ahora es una gran realidad. Todo es a través del Internet de las cosas. Todo. Quieres tú no tan solo hacer una transacción bancaria, sino quieres tener un control de acceso remoto, quieres automatizar los accesos
físicos también, pues tendrá que ser a través del teléfono. Hoy puedes ver las cámaras, hoy puedes abrir un portón, hoy puedes cambiar la temperatura del agua, hoy puedes cambiar la intensidad de la luz, y también, pues a través de la Big Data, la que sigue, por favor, pues tenemos la gran necesidad de tener estos nodos en donde las grandes cuentas de un corporativo, pues necesitamos tener estos macrosistemas en donde se almacene toda la información. La base de datos de los proveedores, las transacciones bancarias, todo es a través de esta Big Data. Y esta IoT, pues que es un tema completamente invisible porque es una interconexión, pues va desde este dispositivo electrónico donde tienes una información o tienes una foto hasta lo que conocemos las Smart Cities, ¿no? Las ciudades inteligentes. Y en este Internet de las cosas, lo que corresponde a la domótica, que es audio, video, voz y dato, ya es una realidad. Hoy puedes hacer una videoconferencia y necesitas tener el Internet. Hoy necesitas hacer reproducciones masivas o mandar correos masivos, lo vas a tener que hacer sí o sí a través de esta gran aldea de información, y simplemente con un clic puedes estar mandando cientos o miles de correos masivos a distintos destinatarios que están de la otra parte del mundo. Puedes hacer transacciones, operaciones logísticas, puedes hacer bases de datos para temas de salud, como lo estamos viendo hoy con el tema de las vacunas. Puedes saber a través de código QR, pues el menú que quieras comer, o si ya te pusiste la vacuna, y si no, pues ahí puedes saber cuándo te toca, y puedes saber a quién ya se la puso, o cuáles son los hábitos de consumo de algún compañero de trabajo, ¿no? Imaginémonos las sesiones que hacemos con los CRMs que están dentro de la intranet, pues simplemente ahí pueden tener sesiones virtuales entre un compañero de trabajo del área comercial con el área de finanzas o el área de calidad o de producción, y estarse hablando sobre los proyectos de las empresas. El robo de información simplemente por falta de hábito, pues es un tema que hoy daña mucho a las compañías. Hoy puede salir un programa que está dentro de una confidencialidad corporativa y termina en manos de un tercero del otro lado del mundo, o con la misma competencia, cuando todavía no sale al mercado. Y esto daña por completo a toda la industria, a todo el comercio y también a las naciones en la parte gubernamental. La que sigue, por favor. Pues todo esto es un negocio muy rentable. Ahí es donde precisamente no necesitas ser ni un gran experto en telecomunicaciones ni en las TICs. Simplemente que conozcas un poquito de información de cómo hacer programación, o cómo meterte a bajar aplicaciones o estas plataformas. Tú puedes saber contraseñas de terceros, y además que se hace esto muy rentable porque no hay un rostro físico que ver. Para que tengan una idea, prácticamente se lleva hoy la policía cibernética entre 4 a 6 meses poder identificar de dónde están proviniendo estos fraudes electrónicos. Es un arma silenciosa, sin rostro y además muy rentable. Ese es el gran problema, porque aquí imagínense conjugado con temas de bioseguridad o bioterrorismo, y si le metemos temas de guerrilla, y si le metemos temas de carácter feminista y ambientalista, o la guerra no convencional de grupos a lo mejor antagonistas al gobierno, y si le metes el tema religioso, entonces todo da con la parte del Internet para que se vuelva un verdadero problema a nivel mundial, un detalle que puede ser local. O sea, hoy puedes tener adeptos del otro lado del mundo que se vayan afiliando a aquellas situaciones en donde queremos tener esa presión al gobierno, queremos tener esa presión a la empresa, o simplemente de forma reputacional puedes dañar la economía de una empresa o de una familia o de una persona. Por ejemplo, la ONU cataloga que en los delitos cibernéticos como infección, divulgación de la información, ya sabemos qué es, ¿no? De decir lo que no nos corresponde, aún teniendo estas firmas de contratos y convenios de confidencialidad de los colaboradores. Bueno, pues hoy es muy sencillo divulgar la información, y es muy sencillo generar una extorsión, por ejemplo.
los directorios están en las páginas web de las computadoras, inclusive con la ley de protección de datos encima, pues tampoco es, la realidad es que tampoco es un valor que agregue mucho cuando para vender necesitas exponerte en los medios electrónicos. Ahí vienen el directorio del presidente, el director, el área comercial, el área de contactos, de ventas, entonces pueden saber el nombre de la persona, el teléfono, el correo, y ahí estar haciendo una operación, haciéndose pasar por un tercero, haciéndose pasar por un proveedor o por un cliente o por la autoridad, y simplemente te están estafando. Es un fraude cibernético. La ONU dice también que entre los delitos cibernéticos está la falsificación cibernética, el uso indebido de los dispositivos, la infiltración, la influencia ilícita, el hackeo de información, el terrorismo cibernético y los contenidos pornográficos. Así lo tiene catalogado. En ese análisis predelictivo, nosotros podemos ir conociendo diferentes conductas de lo que va sucediendo, no solamente hacia los delitos que vengan del exterior. Aquí lo interesante es poder identificar los delitos hacia el interior de la empresa o de la familia. O sea, estas conductas que pueden tener los hijos o los familiares o los amigos, compañeros de los hijos de la escuela, no necesitan precisamente ser delincuentes identificados, sino el tener estas conductas predelictivas ya bien definidas. Por ejemplo, el ciberbullying, ¿no? El estar mandándole estos mensajitos a un compañero y demás. Hemos sabido de este tipo de casos que han terminado en suicidio, o estos jóvenes que terminan llevando la pistola y matando al maestro y matando a los compañeros, ¿no? Y fue un bullying digital, no precisamente ese bullying que conocimos a lo mejor hace 10 o 15 años, que todavía era cuando iban los jóvenes a las clases y ahí hacían el bullying presencial. Hoy hay un ciberbullying que es todavía peor, porque te cambian el rostro, te ponen imágenes, ¿no?, que no corresponden a tu persona, te van poniendo a lo mejor información o te ponen información en tus redes sociales que no corresponde a tu información real. El craqueo, el defacement, que tiene que ver con la modificación de las plataformas y los sistemas, la difamación, la amenaza digital, la extorsión. Ahí viene el cobre de derecho de piso, el fraude nigeriano, que tiene que ver con esto de estas masas de migrantes que van de un país a otro. Esto salió de allá en Nigeria, en donde decían, por favor, ayúdeme, que vengo de otro país y estoy solo en este país, y miren, le dejo aquí mis datos y por favor depositen en esta cuenta. O temas de lavado de dinero en muchas asociaciones que no existen, que se hacen pasar por ACES. Ahí vienen temas de fraudes financiero, el spam, que es todo este correo basura, el grooming, el hackeo, la ingeniería social, que es muy interesante, porque es un tema de persuasión de masas. La ingeniería social es un tema de redes. Hoy, si no tienes un LinkedIn, hoy si no perteneces a un grupo social, simplemente estás fuera, ¿no?, de esta gran aldea global que es ser un cibernauta. Hoy, si no tienes una cuenta de Facebook o no tienes una página web en tu empresa, simplemente no vas a vender. Todo el tema del phishing, ¿no? Ahí, por ejemplo, estos grandes correos masivos en donde dice gran venta nocturna, o ¿sabes qué? Si llenas esta encuesta de satisfacción, o aquí, por favor, pícale y te ganaste un bono, ¿no? Pues eso es suficiente para que se metan estos malware a tu computadora y te saquen la información. La piratería digital, la revelación de secretos, simplemente dentro de la compañía, pues hay mucha información, como son manuales, procesos, políticas. Así tengas hoy día un área de sistemas, pues prácticamente estás a merced, porque pueden venir del exterior, no nada más de la misma área de sistemas. Es importante meter auditorías internas y externas. Y el sexting, ¿no?, que es este tema de abuso sexual de los adultos con los menores, en donde puede ser ese profesor, ¿no?, que le está dando hoy una clase virtual al niño y ya lo tiene ahí contactado, ya sabe qué cuenta es, y simplemente luego le va a mandar a lo mejor un mensaje, un correo, y va a tener una comunicación por días, por semanas, por meses, y terminan, ¿no?, en un tema de carácter de sexting. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, pues todo eso para que tengamos el panorama mundial. Pues México es el 9º país más atacado del mundo. Según INEGI, hay 83 millones de personas con acceso a Internet. La compañía Kaspersky, en octubre de 2018 a octubre del 2019,
detectó 300 millones de ataques de malware, de los cuales el 51% fue de incremento conforme al año anterior. Esto, en proporción de números reales, ocupó simplemente 1.671.768 usuarios atacados. O sea, el 16% más que el año anterior. Esto es imparable, y no hay manera de detenerlo porque cada vez hay más cibernautas. Y la legislación y todos los dispositivos que podemos tener como herramientas que paren esto no están al nivel del daño, del mal. O sea, no hay manera de pararlo, al menos hasta ahora, y va en incremento. O sea, esto corresponde a 9.54 ataques por segundo, 572 ataques por minuto. Esos son los números que tenemos aquí en nuestro país. Bien, la que sigue. De los hábitos de nuestros usuarios aquí en México. ¿Por qué ocupamos el 9º lugar a nivel mundial? ¿Por qué somos el segundo después de Brasil en América Latina en ataques? Pues simple y sencillamente porque al haber más facilidad de comunicaciones, hoy tenemos, por ejemplo, conexiones de internet Wi-Fi en plazas comerciales, en los cines, en los antros, en los aeropuertos, en estaciones ferroviarias, terrestres. Pues toda una conexión de internet pública está sujeto a un hackeo de la información de todos los que nos conectamos como usuario. No hay manera, tú llegas a un hotel, te hospedas o llegas a un restaurante, pasas tu código QR, te jalas de la red de internet abierta y pues ahí ya, con eso es suficiente para que tengan tu información. Tampoco sabemos distinguir las características de un internet de red segura, red no segura, y aunque la identifiquemos, esta es la que hay, aunque diga red no segura, pues seguro que nos conectamos. ¿Por qué? Porque queremos ahorrarnos datos y simplemente, aunque sea red no segura, aunque te lo diga, pues tú te conectas y en ese momento ya estás expuesto. Del otro lado de la habitación o tu vecino puede saber tu contraseña y puede estar exactamente viendo todo lo que está en tu teléfono, en tu computadora, en tu iPad o hasta la música que escuchas, ¿no? Hoy las cuentas, por ejemplo, de Netflix, pues son compartidas. O sea, tú entras a Netflix y le das compartir y alguien que esté del otro lado del mundo puede estar entrando a tu cuenta y está viendo tus hábitos y sabe qué fue lo que viste, a qué horas lo viste, cómo lo viste y hasta con quién lo viste, ¿no? El tema de las cámaras, el poder identificar a través de esta señal digital, pues hay análogas y hay digitales, y en su mayoría, ahorita para evitar los cableados, todo el tema digital, el hecho de que tengas cámaras, el hecho de que tengas sirenas, que tengas sensores, cerca electrificada, todo al estar dentro de esta red, la famosa nube, que todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto, pues ahí está toda la información contenida y es completamente abierta, aunque haya protocolos de privacidad. Hoy tú entras a una cuenta de Facebook o compras una plataforma o accesas a cualquier plataforma digital, aunque vengan letras chiquitas la privacidad, pues tú estás dando privilegios. Tu teléfono tiene cámara fotográfica, tiene lupa, tiene lámpara, te da la geolocalización celular, te dices dónde estás, te dijo cuántas compras hiciste, a dónde fuiste, qué línea aérea y en qué asiento del avión estuviste. Y bueno, pues ahí esto se conjuga con la facilidad de dar privilegios de terceros en las contraseñas. La apertura de la información confidencial cada vez es menos confidencial, es una realidad, porque pues estamos cada vez más contenidos en esta masa de información que te mandan, por ejemplo, información para que tú veas las noticias, escuches un podcast, pues ahí estás dando privilegios para poder saber dónde está tu identificación de ubicación geográfica. La apertura de los correos electrónicos, muchas veces por curiosidad, intentamos abrir a lo mejor aquellos artículos publicitarios, ¿no? Que aparecen muy bonitos y con GIF, y bueno, simplemente le picas ahí para saber qué hay adentro, qué promociones hay, y suficiente para que infecten tus equipos de cómputo y te hackeen la información. El no cuidar los dispositivos electrónicos, ¿se acuerdan cuando había estos famosos sites que cada vez pues, se requiere menos del site? Hoy hay la Big Data que viene a sustituir a los sites,
luego pasamos a estos sistemas de almacenamiento masivos, ¿no? Como eran estos grandes equipos que almacenaban terabytes, y luego hoy son equipos mucho más portables, pero no dejan de ser dispositivos que están a veces de manera muy pública dentro de las compañías. Nos pasamos una USB a otra, hoy requieres ir al SAT y te piden una firma electrónica que tienes que llevar una USB en donde la pusieron en una conexión, en donde cientos de personas también pusieron esa misma computadora, metieron otras USBs. Yo creo que con esta charla nos vamos simplemente haciendo la idea de una reflexión, ¿no? Entonces, ahí hay estos hábitos de consumo. Ahora, las autoridades, bueno, pues ahí tenemos desde la Secretaría de Seguridad Pública, las comisiones, la Policía Cibernética, fiscalías, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, el INFAI, la UIF, y todas las instituciones bancarias tratando de ir a la mano de la situación real de lo que vivimos. Pero imaginémonos, ¿no? 50 y tantos ataques por minuto, ¿no? Perdón, por segundo. Entonces, es casi imposible, ¿no? Poder detener esta vorágine de delitos cibernéticos. La compañía Willis Towers Watson estimó en el 2018 que el 85% de todas las empresas mexicanas sufrieron ciberataques. O sea, quien no le ha pasado un ciberataque, llámese simplemente que un robo de información o un intento de hackeo o una operación fraudulenta en donde pusiste o pasaste tu tarjeta bancaria para hacer una compra en una gasolinera, en una tienda de autoservicio y no te sacaron, bueno, pues has corrido con suerte, pero la realidad es que pues el 85% de las empresas ya pasaron por este tema. Las industrias más atacadas, la banca, por supuesto, servicios en general, la industria automotriz, las tecnologías, las energías, las comunicaciones, la salud y el turismo. Así que estas son las más atacadas, pero la realidad es que nadie se ha salvado, ¿no? Según la Secretaría de Desarrollo Económico, 4.1 millones de empresas en México están registradas, clasificándose, sobre todo el tema de comercio y servicios. 4 millones son micropymes y 110,000 son pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay en esta industria, o sea, en estas 4.1 millones, es muy poca la inversión que se tiene en sistemas de protección cibernética. ¿Por qué? Pues porque simplemente se considera todavía para estas microempresas un gasto el tener que comprar antivirus, el tener que hacer procesos de auditoría financiera, de una auditoría digital, ni pensarlo, ¿no? Una auditoría cibernética, ni pensarlo, porque tampoco hay muchas empresas que se dediquen a esto, pero es una realidad que ahí está un mercado, porque también muchas de las micropymes pues no facturan. Ahora, ¿cuántas ni siquiera están dentro de un registro, ¿no? Esas muchísimo menos, y ahí hay un espacio para hacer operaciones fraudulentas y tener el dinero, ¿no? en cash y no registrado. Entonces, estas 4.1 millones, bueno, pues se tendrán que ir poco a poco porque en algún momento pues también van a pasar por estos delitos cibernéticos. Hoy el ciberdelincuente ya no se va para estas grandes compañías. Hoy, si te vendo algo en línea, te vas a Mercado Libre, a segunda mano, a Viva Anuncios, y resulta ser que era una compañía apócrifa que utilizó estas marcas y te dijo, mira, aquí está un auto, o aquí está una transacción para una casa o ropa, porque hoy puedes tener tiendas virtuales en donde no necesitas registrarte en la Cámara de Comercio, ni mucho menos en Coparmex, como empresa constituida. Puedes hacer negocios ahí y no hay una inversión en materia de herramientas de protección. Este convenio de Budapest, que es muy interesante, la que sigue, por favor, hasta el año 2001, aún ya teniendo prácticamente 20 años en el tema de comercio electrónico, en estos grandes reuniones de grupos como el G8, el G20, hasta entonces empezaron a legislar el tema informático, identificando en esta legislación, por ejemplo, una interpretación sobre ataques a la integridad, reproducción de contenidos, pornografía, corrupción de menores, revelación de secretos,
fraude, robo, cobranza extrajudicial, extorsión, derechos de autor, registro ciudadano. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en México, ¿no? Con el tema de la ley de protección de datos y todavía hacia adelante van a venir otras cosas, por ejemplo, el tener elecciones populares o este tipo de encuestas de gobierno, pues a través de la Big Data. O sea, hoy tenemos una base de datos de quiénes son los que están dentro de un registro electoral y pues sabemos que a lo mejor puede haber nombres que no existen y meterlos como votos, ¿no? Meterlos como votos para elecciones populares, ¿no? Diputados, senadores o presidentes. O sea, ya es una realidad que ya a lo mejor en las siguientes elecciones ya se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros países. Pero en el resto de la población mundial, hoy meterse a temas de Big Data con registro ciudadano ya es una realidad. Para votaciones, el tema migratorio, por ejemplo, que te den una visa, y todo eso tiene que ver con registro ciudadano. La protección de datos, el acceso remoto a los sistemas tecnológicos, como es la domótica, las alteraciones de información confidencial, que son los contratos, los depósitos bancarios, la protección del patrimonio, la suplantación de identidad, lo que es el robo de identidad, ¿no? Así como el que, bueno, sí soy, pero no soy, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que sucedió ahí en el año 2003 con el caso de pornografía infantil, ¿no? Sí soy yo, pero no lo soy, sí es mi voz, pero yo no estaba. Entonces, si en aquel entonces era medio complicado y sabíamos que era, pues imagínense hoy con los registros que se tienen. Hoy, por ejemplo, las huellas dactilares para control de acceso, la huella bancaria que se requiere, la firma digital, pues no nada más tu INE, sino todo lo que corresponde a inteligencia artificial, como son controles de acceso, como son el registro de iris o la huella digital. Todo esto tiene que ver con lo que legisló el Convenio de Budapest. Y bueno, pues ahí hay otros niveles que tienen que ver con el secreto industrial, la propiedad intelectual, la rebelión y el terrorismo. Ahora, México ante el mundo, bueno, pues ahí sabemos que nuestro país, a pesar de ser la 13ª economía mundial, el 6º lugar en hospedar turistas, 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en los 2 litorales más importantes del mundo, como es el Océano Pacífico y el Atlántico, 5º lugar en biodiversidad, 7º lugar de comercio internacional, primer socio comercial de Estados Unidos y además con una frontera la más transitada del mundo, 13 puertos marítimos y el 96% de vías de comunicación, pues hacen un país que es sumamente apetitoso para generar este tipo de delitos cibernéticos. Ahí tenemos, por ejemplo, que a través de la corrupción, teniendo México un 4º nivel de inseguridad cibernética, siendo el nivel 1 los países más seguros y el nivel 5 los países menos seguros, pues estamos México en el nivel 4. O sea, nos falta mucho camino por recorrer para empezar a tener legislación y sobre todo herramientas que nos ayuden a no nada más identificar, sino también a prevenir este tipo de delitos. 8 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en México, según la revista Forbes. 2º lugar en trata de personas. Hay otro dato interesante en ataques a periodistas, el tema de feminicidios también, ya hay alertas, hace unas semanas pusieron ya alertas en ataques a feminicidios, esto ya está en congresos de algunos estados y está haciendo mucho eco a nivel mundial el maltrato a las mujeres aquí en México y todo el mundo sabe lo que está pasando en Afganistán también, ¿no? Eso tiene una repercusión de clase mundial y no nada más es un tema de carácter religioso, sino también cultural y ante eso se vuelve un problema de clase mundial y México no está exento de este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos un 5º lugar en pornografía infantil, 1er lugar en narcotráfico y tráfico de armas y un 3er lugar en cultivo de amapola. Entonces todo eso, si le aumentamos la parte de la inseguridad cibernética, pues bueno, pues vivimos en un país que no solamente tenemos sismos y tenemos sequías y nevadas y huracanes, ¿no? Sino también tenemos la parte de inseguridad cibernética. La que sigue. ¿Cómo operan estos grupos? Bueno, pues la que sigue, por favor. Pues simplemente sus modos operantes son cambiantes, ¿no? Estos grandes
organismos dedicados a la delincuencia con tráfico de armas y de drogas, pues se va conjugando y se va mimetizando con las llamadas telefónicas para confundir, para presionar, porque tienes alguna fotografía o tienes ahí algo que revelar de un tercero, y se convierte en un tema de extorsión, en donde participan hasta los mismos colaboradores o la misma familia, alguien cercano, o la empleada doméstica, ¿no? El hacer creer que la víctima tienes un familiar cercano que les secuestraron, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que fue muy común? Bueno, pues sigue siendo. Lo sigue siendo y sigue cayendo la gente. Acuérdense lo que nos pasó hace unas semanas, que trajimos un operativo interesante y pudimos capturar a estas víctimas. Y bueno, pues a veces hay hasta servidores públicos que se hacen pasar por autoridades y te están pidiendo dinero, porque si no, entonces van a registrar tus cuentas y van a presionarte de manera fiscal. Hoy también es un modus operandi que está siendo muy utilizado por presuntos servidores públicos que no existen, ¿no? La amenaza del secuestro de un familiar, el ofrecer ayuda a un problema legal, préstame dinero, una transferencia porque necesito que me deposites, y resulta ser que ahí están haciéndote un hackeo de información, cambiando los perfiles, y ni siquiera es ese familiar que te está dando o pidiendo información o recursos, ¿no? El ofrecer ayuda de un problema legal, que también ha sido un modus operandi muy común, el hacer creer a la víctima que fue ganadora de un sorteo, el exigir depósitos o transferencias, haciendo, sobre todo en giros negros, ¿no? O en empresas que están siendo amenazadas por sus propios colaboradores, sobre todo aquellos que fueron despedidos también. Mucho ojo con esa parte que le toca no nada más al área de recursos humanos, sino también a las áreas jurídicas y en general, ¿no? A todos como compañía estar cuidando estos procesos hacia adentro. Otros tipos de ciberataques, la clonación de tarjetas, bueno, pues esto es muy común, promociones de compras, envíos de correos electrónicos, el robo de identidad y la extorsión. Bien, aquí tenemos algunos casos que los hemos puesto como en su estudio, la que sigue. Hoy, ¿no? Se han boletinado a muchas personas que están cometiendo actos delictivos. Unos ni siquiera pertenecen al crimen organizado, simplemente son delincuentes comunes y muchos otros estudiantes también ahí metidos en este tema, ¿no? Pero hay que promover la denuncia. Esto es muy importante para que las autoridades puedan tener esa carpeta de investigación. Se tiene que hacer la denuncia. Y en ese análisis nos damos cuenta que quien participa en extorsión, participa en secuestro, participa en clonación, en robo a casa habitación, en robo a trausente, en robo en la vía pública, en cristalazos, en robo a autos. O sea, hoy los delitos ahora se mezclan. Eso es lo que está haciendo, diversificando cualquier opción de delinquir. Cualquiera es viable para la obtención de estos recursos por los delincuentes. Procesos de seguridad. Bueno, pues importante tener el 70% de todos los procesos que estén basados en la fase de prevención. Ahí sí es importante tener estos protocolos por escrito, convenios, manuales, solamente darle la información a quien deba de tenerla y no abrir la información. Temas disuasivos como usted está siendo monitoreado por esta cámara, deja aquí su huella, le registramos con la fotografía para el control de acceso. Los temas de protección, pues son las contraseñas, son las puertas, son las ventanas, son todas aquellas cosas físicas, sobre todo, donde tenemos que empezar a limitar en dónde está nuestro patrimonio. Y los recursos, ¿se acuerdan? Los recursos, el recurso humano, el recurso material, el recurso financiero. Bueno, pues hay un cuarto recurso, que es el recurso de la información, tanto impresa como digital. Debe de tener la misma o más connotación de protección que los otros tres recursos. Porque si no hay esa protección, pues de nada nos va a servir ni el dinero, ni las personas, ni los recursos materiales. Porque ya los pusimos en manos, sobre todo, a veces por imprudencia, a veces por dejadez, en manos de delincuentes. Y también tener la capacidad de reacción, tener estas contraseñas bien guardadas, tener
el almacenamiento de datos de forma segura, el poder tener esta información, por ejemplo, en repositorios, pues lo más protegidos digitalmente posibles. ¿La que sigue? Bueno, pues hay que identificar estos riesgos, estas vulnerabilidades y amenazas, entendiendo como vulnerabilidades aquellas situaciones que por falta a veces de capacidad, a veces por falta de recursos no podemos proteger, y a veces, y la gran mayoría, tiene que ver con la falta de tiempo para atenderlas. Mucha dejadez, el no hacer manuales, el no realizar procesos, por ejemplo, de nuestras empresas para saber a quiénes estamos contratando. Todo eso pues va generando riesgos producto de la amenaza, y el nivel de impacto que tienen a veces son irreversibles. Es importante tener estos riesgos bien identificados en manuales, en procesos. Cada vez que hay alguna situación de riesgo en la compañía, tenerla registrada. Eso ya es importante como parte de esta administración de los riesgos. Cada área de la empresa debe de contar con un registro de no conformidades, de situaciones que salieron de control. La falta de una planeación casi siempre lleva, y sobre todo de la coordinación y ejecución, casi siempre lleva a que se cometan este tipo de delitos. Se ayuda, por supuesto, con auditorías internas y auditorías externas a todas las áreas, no nada más a las áreas financieras. Hoy tener programas, hoy tener campañas, hoy tener productos que no han salido al mercado y estén en manos de terceros, aún dentro de la compañía, es un grave riesgo por venta de información o simplemente por fuga de información. El 85% de los delitos que se cometen en materia de secuestro es de la información que se tiene de adentro, o sea, llámese el empleado doméstico, llámese el socio, el hermano incómodo, y entonces es ahí en donde se da este tipo de situaciones. ¿La que sigue? Y bueno, pues estos diagnósticos tenemos que llevarlos a veces a un nivel mucho más profundo que se llama análisis de riesgos. Ahí no nada más es la parte interna, sino también el entorno. ¿Quiénes son nuestros proveedores? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Con quién tenemos estas relaciones de vinculación? ¿Quiénes son nuestros prospectos? ¿A dónde mandamos información? ¿Qué información recibimos en nuestras cuentas empresariales? También es muy importante. Creo que hoy estamos como empresarios en el nivel donde tenemos la obligatoriedad de contar con registros y también auditar con quienes queremos hacer operaciones bancarias, operaciones de todo tipo en materia comercial. Y para eso se gesta un sistema que se llama Sistema de Gestión de Riesgos. Ahí hay que hacer consultorías, asesorías, todos los protocolos en la fase de gestión, como son planes de contingencia, de emergencia, las comunicaciones seguras, hasta poder conformar estos comités de crisis y hacer los Business Recovery Security Plan, para que en materia de seguridad financiera, humana, física, tecnológica, perimetral, logística, informática, industrial o inclusive patrimonial, podamos estar más o menos seguros de que estamos haciendo las cosas bien. A partir del año 2015, el ISO 9000, que es el de procesos, por ejemplo, pues hoy ya aplica los temas de ciberseguridad, cuando antes eran en su mayoría procesos pues financieros o físicos, ¿no? Pero hoy ya aplican los temas de ciberseguridad. Hoy tenemos un 37.000 que habla de temas de extorsión, un 14.000 que habla de temas ambientales, un 31.000 que habla de temas de seguridad. La que sigue, por favor. Y bueno, pues para terminar, nosotros hacemos muchas recomendaciones como empresa en donde referenciemos cada una de estas situaciones que van pasando en materia de ciberdelitos. No importa si son áreas comerciales o de marketing o de ventas o de finanzas o de administración, operaciones en general. Creo que cualquier empresa hoy no se salva de tener un contacto permanente con los sistemas digitales. No hay manera. Hoy esas compañías, sean pequeñas o grandes, pues tienen un correo electrónico, tienen un teléfono, tienen un número de cuenta, tienen un colaborador en donde él va teniendo hábitos también en lo personal. Puede pertenecer a una secta religiosa, a un grupo social, a lo mejor con contenidos de otra índole, como pueden ser pornográficos o lésbicos, o de alguna agrupación a lo mejor delictiva o terrorista, ¿no? A ese nivel podemos estar, porque son hábitos de consumos personales, y la gran mayoría de las veces ocupa el empleado el teléfono corporativo para asuntos de carácter personal, y eso no se puede permitir. La que sigue, por favor.
Recomendaciones finales. Bueno, pues utilizar contraseñas, no informar a terceros sobre transacciones, no pagar con tarjetas en comercios dudosos, no abrir correos promocionales, no abrir correos sobre sorteos, sobre todo, si sabemos que no vienen de fuentes que estén bien identificadas, no contestar encuestas, que no vengan de estas mismas fuentes bien identificadas. Los bancos no tienen por qué pedirte información, está prohibidísimo, igual que el tema de las llamadas que te piden ahí contraseñas y páseme los 3 últimos dígitos de su tarjeta que vienen atrás y esas cosas. Los bancos están sacando mucha información que ellos no piden ese tipo de información. No contestar WhatsApps para desconocidos, no dejar solos a los niños en sus clases virtuales. Bien, pues conclusiones finales. Nos adaptamos a la nueva realidad y así vivimos y así vamos a seguir viviendo. Esto a lo mejor se adelantó quizá para nuestro país 10 años o 15, no lo sé, pero esta nueva realidad llegó para quedarse. Los delitos cibernéticos son simplemente un complemento de la delincuencia común y organizada y cada vez están desplazando más a esta delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque no hay un riesgo latente, no hay un riesgo de este delincuente que daba la cara, que saca el arma, que apunta, que llega, que hace, que roba. Hoy no necesita ni siquiera invertir tanto y además el nivel de riesgo que le representamos pues es menor. Así que él puede interactuar en estos procesos delictivos al menor costo posible, tanto financiero como físico. Seguiremos ocupando los medios electrónicos sí o sí, y cada vez más para todas las operaciones básicas de la vida en este siglo XXI. Tendremos estrictos controles cibernéticos que establecer ahora para la familia y para las empresas. Las personas, empresas, gobiernos tendrán que invertir cada vez más en tecnologías, eso es una realidad, y por ende los delitos cibernéticos vienen acompañados de las TICs, ¿no? De las tecnologías y las comunicaciones. Y además, pues se tienen que desarrollar estrategias hoy de seguridad, tanto en lo familiar como en lo empresarial y en lo gubernamental. Creo que apenas es el inicio de una nueva era, que si bien tiene, pues en las últimas 2 décadas un auge importante, hoy podemos tener una enciclopedia completa de una universidad como Harvard o entrar al Museo del Louvre en una USB o te mandan una liga y ahí puedes tener 300,000 libros y puede haber personas que tengan millones de seguidores como un influencer. Así que cualquiera puede ser influencer, cualquiera genera redes de vínculos, cualquiera puede generar delitos. Bien, pues la última diapositiva. Muchísimas gracias a todos. Como reflexión, los riesgos que no se anticipen interrumpen el crecimiento. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, por favor, y estamos a sus órdenes. Que pasen muy bonita tarde y espero que haya sido de mucho interés esta información.